La noche había caído lentamente sobre la ciudad, tiñendo de ámbar los cristales del viejo restaurante El Roble Dorado. Dentro, el murmullo de las conversaciones, el tintinear de copas y risas nostálgicas llenaban el aire. Era una noche especial, la reunión de exalumnos de la generación del 75. Rostros envejecidos por los años, pero iluminados por la emoción de los recuerdos, se reencontraban tras décadas de caminos distintos. En una esquina del salón, junto al perchero y lejos de las luces principales, un hombre mayor permanecía de pie. Llevaba una chaqueta de chofer algo gastada, el gorro en la mano y los zapatos llenos de polvo. ¿Nadie lo saludó? Nadie lo reconoció. Algunos incluso lo miraron de reojo y cuchichearon. ¿Ese no es el conductor del autobús que estaba afuera? ¿Qué hace aquí? Esto es para exalumnos, no para empleados del restaurante. Pero él no respondió. Su mirada recorrió cada mesa, cada rostro. El corazón le latía con fuerza, no por vergüenza, sino por la mezcla de ansiedad y determinación. Su nombre era don Ernesto Muñoz, y aunque ahora conducía un autobús público, había sido parte de aquella generación. Él también tenía derecho a estar ahí, pero su ropa sencilla y sus manos marcadas por los años de trabajo manual hablaban más fuerte que cualquier diploma. En el centro del salón, en la mesa principal, se encontraban los antiguos populares de la clase. Ramiro, ahora un exitoso empresario inmobiliario con traje caro y sonrisa fingida, Lucía, dueña de una cadena de clínicas privadas, y Octavio, político local en busca de aplausos fáciles. Todos ellos parecían estar en una competencia silenciosa por ver quién brillaba más. ¿Y ese viejo quién es?, preguntó Ramiro, bebiendo su vino con desdén. Parece un chofer. Tal vez trajo a alguien. Qué molesto que lo dejen entrar. Pero él no respondió. Su mirada recorrió cada mesa, cada rostro. El corazón le latía con fuerza, no por vergüenza, sino por la mezcla de ansiedad y determinación. Su nombre era don Ernesto Muñoz, y aunque ahora conducía un autobús público, había sido parte de aquella generación. Él también tenía derecho a estar ahí. Pero su ropa sencilla y sus manos marcadas por los años de trabajo manual hablaban más fuerte que cualquier diploma. En el centro del salón, en la mesa principal, se encontraban los antiguos populares de la clase. Ramiro, ahora un exitoso empresario inmobiliario con traje caro y sonrisa fingida, Lucía, dueña de una cadena de clínicas privadas, y Octavio, político local en busca de aplausos fáciles. Todos ellos parecían estar en una competencia silenciosa por ver quién brillaba más. ¿Y ese viejo quién es?, preguntó Ramiro, bebiendo su vino con desdén. Parece un chofer. Tal vez trajo a alguien. Qué molesto que lo dejen entrar. Pero él no respondió. Su mirada recorrió cada mesa, cada rostro. El corazón le latía con fuerza, no por vergüenza, sino por la mezcla de ansiedad y determinación. Su nombre era don Ernesto Muñoz, y aunque ahora conducía un autobús público, había sido parte de aquella generación. Él también tenía derecho a estar ahí, pero su ropa sencilla y sus manos marcadas por los años de trabajo manual hablaban más fuerte que cualquier diploma. En la pantalla del escenario comenzaron a proyectar fotos antiguas, imágenes en blanco y negro de la promoción, excursiones, fiestas escolares, graduaciones. Y ahí, en medio de una de las fotos, estaba él, joven con uniforme impecable, junto a una mujer de ojos brillantes y sonrisa inolvidable. Lucía frunció el ceño. ¿Es ese Ernesto? Ramiro se inclinó hacia adelante. No puede ser. Ese no es el mismo que está ahí sentado, ¿o sí? Octavio entrecerró los ojos. Ese tipo era un genio en matemáticas, ¿no? Desapareció después del instituto. Nadie supo más de él. Pero nadie se levantó a saludarlo. Nadie fue a estrecharle la mano. Para ellos, Ernesto había dejado de ser uno de los suyos desde el momento en que no vestía como ellos. Y entonces sucedió algo. Desde la entrada del restaurante, una figura femenina apareció. Elegante, serena, con vestido de seda azul y cabello recogido con gracia. Su sola presencia hizo que el salón guardara silencio. Caminaba con seguridad, como si la gravedad misma la respetara. Los ojos de Ernesto se iluminaron. Se puso de pie. «Llegaste», susurró. Ella lo abrazó con ternura.
Luego giró hacia la sala. «Buenas noches», dijo con voz firme. «Soy Marina del Solar, esposa de Ernesto, y me temo que muchos de ustedes están a punto de avergonzarse». Al escuchar ese nombre, varios se atragantaron. Marina del Solar, la legendaria inversora, autora de libros sobre liderazgo y estrategia, mujer invitada por universidades de todo el mundo, fundadora de la Fundación Solaris. Un murmullo acorrió el salón. Algunos se levantaron instintivamente. Otros se arrodillaron. Ramiro, pálido como papel, apenas logró articular palabra. «No puede ser». La mirada de Marina era gélida. «Sí, Ernesto es mi esposo. El mismo que ustedes ignoraron. El mismo que alguna vez ayudó a todos sin pedir nada a cambio». Y así, la noche que comenzó con desprecio, acabó con rodillas en el suelo. El silencio se volvió denso como la niebla. Nadie se atrevía a hablar. Nadie se atrevía a moverse. La mujer que acababa de entrar, Marina del Solar, no era solo una celebridad del mundo empresarial, era un símbolo. Su nombre figuraba en portadas de revistas internacionales. Su rostro aparecía en charlas TED y programas de liderazgo femenino en 3 continentes. «¿Marina del Solar? ¿La Marina del Solar?», susurró alguien en la mesa de atrás, como si pronunciara el nombre de una reina. Mientras tanto, Ernesto, de pie junto a su esposa, sostenía la libreta con las iniciales E.M., esa que había guardado por tantos años. Marina lo miró con dulzura y deslizó su brazo sobre el de él, como si estuviera presentando al mundo a un héroe secreto. «Muchos de ustedes», dijo ella con voz calmada, pero afilada como cuchilla, «recordarán a Ernesto como el hijo del portero, pero yo lo conocí como el joven más brillante que jamás haya pasado por esta escuela y como el hombre más íntegro que he conocido». Un murmullo más recorrió las mesas. Las copas dejaron de tintinear. Lucía se removió incómoda en su asiento, intentando componer una sonrisa. «Claro que lo recordamos, solo que, bueno, ha pasado tanto tiempo. ¡Qué sorpresa verlo aquí!». Ramiro se puso de pie como un resorte, intentando tomar el control de la situación. Bueno, Ernesto, qué gusto verte. No te habíamos reconocido. Con tanta gente y con ese uniforme». Su voz se fue apagando cuando Marina lo miró directamente a los ojos. No era furia lo que había en su rostro, sino decepción pura. Y eso dolía más. ¿De verdad no lo reconocieron por el uniforme o simplemente no querían ver? Octavio, el político, se aclaró la garganta y alzó su copa. «Lo importante es que estamos todos juntos esta noche. Una ocasión para celebrar, para dejar atrás los malentendidos». Pero el ambiente se había enfriado. Las máscaras se habían caído. Lo que antes era un juego de apariencias, ahora se sentía como una exposición pública de hipocresía. Ernesto, hasta entonces en silencio, finalmente habló. «No vengo a reclamar nada, ni busco reconocimiento. Solo quería ver si después de tantos años aún quedaba algo de humanidad entre nosotros». Hizo una pausa y miró directamente a Ramiro. «Pero veo que las corbatas han crecido y los corazones se han encogido». El golpe fue seco. No había gritos, no había escándalo, solo verdad. Marina lo tomó del brazo. «Vamos, Ernesto, no tienes que quedarte aquí». Pero antes de que pudieran dar un paso, una voz se alzó desde el fondo. «¡Ernesto! ¡Ernesto Muñoz!». Era una mujer mayor, de cabello canoso y mirada temblorosa. «¿Eres tú? No lo puedo creer. ¿Cuántos años?». Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Siempre supe que llegarías lejos. Siempre fuiste especial». Ernesto sonrió por primera vez en toda la noche. «Tú eras la única que me prestabas tus apuntes cuando no podía comprar los libros. Y tú eras el único que me ayudaba a hacer los deberes de álgebra».
Ese momento, simple y genuino, partió la sala en dos. Algunos comenzaron a mirar a Ernesto con ojos distintos. Otros, atrapados por el orgullo, simplemente bajaron la mirada. Lucía no aguantó más. «Pero vamos, ¿qué quieren? ¿Que nos disculpemos por no reconocer a un chofer?» Marina se giró con frialdad. No por no reconocerlo, sino por asumir que alguien humilde no merece respeto. Esa es la verdadera miseria. La frase cayó como una losa de piedra sobre la sala. Entonces ocurrió algo inesperado. Una señora de limpieza, que había estado sirviendo discretamente durante toda la noche, se acercó a Ernesto. Llevaba una bandeja en la mano y lágrimas en los ojos. «Disculpe, señor Muñoz, ¿usted fue quien salvó a los niños en el incendio del autobús escolar hace 20 años?» Todos se giraron. Ernesto bajó la cabeza. «No pensé que alguien lo recordaría. Yo era una de esas niñas. Usted me sacó envuelta en su jaqueta mientras el fuego se acercaba. Mi mamá nunca dejó de rezar por usted». Un silencio reverente se apoderó del salón. No solo estaban frente al esposo de Marina del Solar, sino frente a un hombre que había salvado vidas sin buscar fama ni gratitud. Sofía se llevó la mano al pecho. «¡Dios mío!». Y entonces, uno por uno, algunos de los presentes comenzaron a levantarse y acercarse. Ya no eran saludos forzados, ahora eran disculpas sinceras. Algunos incluso se arrodillaron, como si comprendieran por fin lo pequeños que habían sido sus juicios y lo inmenso que era el corazón de aquel hombre. Ramiro, con el rostro descompuesto, dio un paso al frente. Miró a Ernesto, pero no encontró palabras. Ernesto extendió la mano. «No hay rencor, Ramiro, solo esperanza de que aprendamos algo de esta noche». Y así, en una sala que había comenzado llena de orgullo, ego y superficialidad, lo único que quedó fue el eco de la humildad y el peso de la verdad. Las horas avanzaban lentamente, como si el tiempo mismo quisiera quedarse a observar lo que estaba ocurriendo en aquel restaurante. La música de fondo había desaparecido. Ya no se oía el murmullo alegre de antes. Todo se había transformado en una especie de ceremonia silenciosa, donde los aplausos no eran necesarios y las miradas decían más que las palabras. Ernesto permanecía de pie, con el rostro sereno, pero los ojos ligeramente humedecidos. Nunca había buscado venganza. No era su estilo. Pero aquella escena, aquellos compañeros arrodillados no por miedo, sino por vergüenza, por admiración. Era algo que ni siquiera en sus sueños más profundos habría imaginado. A su lado, Marina del Solar lo observaba con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía cuánto había sufrido ese hombre. Sabía los años que pasó trabajando en silencio, rechazando invitaciones sociales, evitando las cámaras, ocultando su propia grandeza para no molestar a quienes no querían verla. «Te lo dije, amor», susurró ella. «El mundo puede tardar, pero al final la verdad siempre encuentra su lugar». Ernesto no respondió. Solo asintió lentamente y tomó su mano. Mientras tanto, el grupo de los populares intentaba recomponerse. Ramiro, visiblemente afectado, se sentó de nuevo, con la cabeza gacha. Lucía jugaba nerviosamente con su collar de perlas. Octavio, el político, se disculpó discretamente y se marchó por la puerta trasera. No todos estaban preparados para enfrentar el espejo que esa noche les había puesto enfrente. La atención del salón fue interrumpida por la llegada de un reportero local enviado por casualidad para cubrir el evento de la promoción 75. Llevaba una cámara colgada al cuello y una libreta en la mano. «¿Perdón?», preguntó con timidez. «Me dijeron que había una figura pública aquí, la señora del Solar». Marina levantó la vista y sonrió brevemente. «¿Aquí estoy? ¿Puedo hacerle unas preguntas? La prensa local quiere cubrir el evento». Antes de que ella respondiera, Ernesto levantó una mano. «Solo si también entrevista a los verdaderos protagonistas de esta noche. La señora Sofía, por ejemplo, o la señora del servicio»,
que tiene más coraje que muchos en esta sala. El reportero lo miró con desconcierto. ¿Y usted es solo un chofer? Ernesto sonrió. Pero a veces hasta los choferes tienen algo que decir. La frase quedó grabada como un eco. Hasta los choferes tienen algo que decir. Y fue entonces cuando Sofía, aún emocionada, tomó la palabra. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, dijo mirando a los presentes. No es haber olvidado a Ernesto. Es que todos aquí sabíamos, en el fondo, que era especial, pero preferimos ignorarlo porque nos hacía sentir incómodos. Un silencio culpable se extendió por las mesas. Nosotros lo vimos llegar a clase con los zapatos rotos. Sí, pero también lo vimos defender al chico tartamudo del acoso. Lo vimos ayudar a la profesora con su mudanza. Lo vimos ganar el concurso de ciencias. Lo vimos brillar. ¿Pero qué hicimos nosotros? Reírnos de su ropa. Nadie pudo mirarlo a los ojos. Y entonces, como si el destino quisiera añadir una última lección, el proyector que aún mostraba fotos antiguas cambió automáticamente a un video. La imagen era borrosa, claramente sacada de una tinta antigua. Se veía un autobús en llamas, niños gritando, y una figura masculina bajando a cuestas a una niña envuelta en una chaqueta. ¿Qué es esto?, susurró alguien. La mujer de limpieza, que aún no se había ido, se acercó al equipo y explicó. Es el video del incendio del bus escolar en el 2004. Me lo entregó mi madre. Nunca lo quise mostrar, pero creo que ahora es el momento. La figura en el video era Ernesto, sacando niño tras niño, ignorando el humo, ignorando las llamas, volviendo a entrar al autobús cuando ya todos creían que colapsaría. Las imágenes hablaban solas. No hacía falta subtítulos, no hacía falta aplausos, solo ojos llorosos. Marina respiró hondo y se apartó un poco del grupo. Se dirigió al ventanal que daba hacia la calle. Observaba en silencio. Sabía que la noche aún no había terminado. Faltaba algo. Y ese algo estaba a punto de llegar. Afuera, el sonido de un motor llamó la atención de todos. Un helicóptero privado comenzó a descender lentamente en el parque frente al restaurante. Los cristales vibraron. Algunos corrieron hacia la ventana, otros salieron al balcón. Ernesto frunció el ceño. ¿Esperabas a alguien más?, preguntó. Marina negó la cabeza, pero una leve sonrisa apareció en sus labios. No, pero creo que la vida aún tiene más sorpresas para ti. El helicóptero aterrizó suavemente. De él bajó una figura vestida de negro con una carpeta en la mano y un auricular en el oído. Caminó directamente al restaurante y pidió ver a don Ernesto Muñoz. ¿Soy yo?, dijo Ernesto con cautela. Tengo órdenes directas de entregarle esto, señor. Es urgente. Le tendió la carpeta. Ernesto la abrió lentamente. Marina se acercó por detrás y leyó junto a él. Fundación Héroes Anónimos, nominación internacional. Premio Valentía Cívica 2025. Los ojos de Ernesto se llenaron de lágrimas. Marina cubrió su boca con la mano. No, no puede ser. El agente asintió. Su historia ha recorrido el mundo, señor, y esta fundación ha decidido nominarlo por su acto heroico durante el incendio del bus escolar. Además, desean entrevistarlo en vivo en el Noticiero Nacional esta misma semana. Los exalumnos desde dentro del salón lo observaban con asombro, impotencia y una punzada de remordimiento. Y así el hombre que fue ignorado por sus propios compañeros por llevar ropa sencilla, ahora era buscado por el país entero como un héroe nacional. El helicóptero ya se había marchado, pero el eco de sus aspas seguía resonando en los corazones de todos. El salón, antes escenario de apariencias vacías, se había transformado en un santuario improvisado para la reflexión. Y en el centro de ese nuevo silencio estaba Ernesto.
sostenía aún la carpeta con la nominación al Premio Valentía Cívica. Pero sus manos temblaban levemente, no por la emoción de la noticia, sino por algo más profundo, más oscuro, más difícil de explicar. «¿Estás bien?», le susurró Marina, mientras lo tomaba suavemente del brazo. Él tardó unos segundos en responder. Luego bajó la mirada, como si el peso de toda la noche comenzara a aplastarlo de golpe. «No lo sé, Marina. No sé si quiero esto». «¿Esto?» «Sí. La atención, el reconocimiento, las luces». Hizo una pausa. «He vivido tanto tiempo en el anonimato, en el silencio, que ahora, de repente, tener al mundo mirándome, me asusta». Ella lo miró con ternura, pero también con una tristeza antigua en los ojos. «No puedes huir de lo que eres, Ernesto. Has pasado la vida escondiendo tu luz, y ahora que por fin se ve, ¿quieres apagarla?». Él cerró los ojos por un instante. «Tal vez es demasiado tarde para brillar». «No, no es tarde». Su voz se volvió firme. «Pero sí es tarde para seguir cargando con culpas que no son tuyas». Ernesto la miró, confundido. «¿De qué hablas?». Marina se alejó unos pasos. Su rostro había cambiado. Ya no era solo la mujer poderosa, la empresaria impecable. Ahora era una esposa que ocultaba algo. «Ernesto, hay algo que no te he contado. Algo que lleva años en mi pecho como una espina». Él frunció el ceño. El salón, aunque lleno de gente, desapareció por completo en su mente. Solo existía ella, y ese silencio denso que se formó entre ambos. «Habla», dijo él en voz baja. Marina respiró hondo. Sus manos temblaban por primera vez en años. «Cuando te conocí, supe de inmediato que eras diferente. No por tu inteligencia ni por tu humildad, sino porque eras limpio, puro, un hombre que no le debía nada a nadie. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con que yo sí debía. Mucho». Ernesto dio un paso hacia ella. «¿Qué hiciste?». «Antes de que nos casáramos, trabajaba en una firma de inversiones. Estaba involucrada en movimientos poco éticos. Lo hice para sobrevivir, para escalar, para dejar atrás mi propio pasado». «¿Estás diciendo que...». «Sí, utilicé tu nombre una vez, para ocultar fondos. Pensé que jamás saldría a la luz. Y no afectó a nadie. Pero...». El rostro de Ernesto palideció. «¿Pero qué?». «Hace una semana recibí un mensaje. Alguien lo sabe. Alguien está intentando chantajearme. Y si esta nominación tuya gana visibilidad, si los medios comienzan a escarbar...». El mundo de Ernesto, que hace apenas minutos parecía por fin comenzar a florecer, se volvió a tambalear. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque tenía miedo de perderte». «Como ahora». Por un momento todo en él se contrajo. No era la traición lo que más dolía, era la vergüenza. No la suya, la ajena. Después de tantos años luchando por la verdad, por la rectitud, descubrir que su nombre había sido usado para esconder mentiras, aunque fuera por la mujer que más amaba, era devastador. «¿Quién te chantajea?», preguntó al fin con la voz áspera. Marina dudó. «No lo sé. Me enviaron una carta sin remitente. Solo decía, si aparece tu cara en televisión junto a la de Ernesto, todos sabrán la verdad. Tienes una semana». Ernesto se sentó, de golpe, como si el aire le fallara. «Entonces no debo aceptar el premio». «¡No!», gritó Marina. «No puedes dejar que esto te quite lo que mereces». «¿Y qué merezco, Marina? ¿Que me premien por ser valiente mientras ocultamos la cobardía?». Silencio. En ese instante, Sofía se acercó, como si el universo la hubiera enviado en el momento exacto.
¿Todo bien, muchachos? Ernesto intentó sonreír, pero no lo logró. Solo viejos fantasmas. Sofía se sentó junto a él sin pedir permiso. Yo también tengo los míos, Ernesto, pero aprendí algo con los años, Ernesto. Nadie llega limpio al final del camino. Todos arrastramos errores, propios o ajenos. Lo importante no es no tener manchas, sino no dejar que las manchas te definan. Ernesto la miró. ¿Y si las manchas salpican a quienes más amamos? Entonces es hora de limpiarlas juntos. Marina, aún de pie, dejó caer una lágrima. Pero en sus ojos ya no había miedo, había decisión. Voy a enfrentar esto, Ernesto. Ya no más secretos, ya no más silencios. No quiero que seas un héroe bajo una sombra que yo misma creé. Y si nos lo quitan todo, ella le tomó la mano con fuerza. Entonces empezaremos de nuevo, pero de pie, como siempre lo has hecho tú. El reloj del restaurante marcaba ya las 11:11 de la noche. Un número simbólico. Un momento que dicen, marca portales, decisiones, cambios. Y fue justo en ese instante que uno de los camareros se acercó discretamente con un sobre en la mano. Señor Muñoz, esto llegó hace unos minutos. Lo dejó un joven en motocicleta. Dijo que era urgente. Ernesto abrió el sobre. Dentro había una fotografía en blanco y negro, borrosa, de un edificio antiguo en ruinas. En la parte inferior, escrito a mano: si quieres la verdad, empieza donde todo comenzó. Ernesto se congeló. Marina lo miró, sorprendida. ¿Qué es eso? Él apretó la fotografía entre los dedos. Es la vieja escuela primaria. ¿La nuestra? Sí, pero ya no existe. Fue demolida hace años. Entonces, ¿quién envió esto? Ernesto levantó la mirada. Y por primera vez en mucho tiempo, algo diferente brillaba en sus ojos. No miedo, no ira, determinación. Hay alguien que no quiere que esto termine bien, dijo. ¿Y qué harás? Voy a buscarlo. Voy a abrir cada puerta del pasado, aunque lo que encuentre duela. La noche envolvía la ciudad como un manto espeso y húmedo. El aire estaba más frío de lo habitual. Marina dormía en casa, agotada por la noche anterior, pero Ernesto no podía cerrar los ojos. Aún sostenía entre los dedos aquella fotografía borrosa del edificio antiguo con la inscripción: si quieres la verdad, empieza donde todo comenzó. El edificio de la vieja escuela primaria San Miguel ya no existió oficialmente. Fue clausurado y declarado inseguro hace más de 2 décadas, tras un incendio parcial. Pero según algunos rumores, de esos que sobreviven en susurros de barrio, aún quedaban restos de la estructura al norte de la ciudad, rodeados por maleza y olvido. Ernesto encendió su camioneta, una antigua pick-up azul que gruñía al arrancar, y tomó rumbo sin decirle a nadie. El reloj del tablero marcaba las 2:17 a.m. Durante el trayecto, los recuerdos comenzaron a surgir como niebla sobre el parabrisas. El olor a madera vieja en los pasillos, el rechinar de las sillas de metal, el aula número 4, donde aprendió a divinir y a defenderse. Pero había un recuerdo que siempre evitaba, uno que ahora regresaba como un golpe seco en el pecho. Un niño, un grito, una caída, una promesa no cumplida. Al llegar al lugar, Ernesto se encontró frente a lo que parecía un cementerio de ladrillos, donde la naturaleza se había adueñado de las ruinas. Las paredes estaban cubiertas de hidra y una reja oxidada bloqueaba el paso. Pero Ernesto no dudó. Tomó un tubo metálico del asiento trasero y forzó la entrada. Adentro el silencio era casi sobrenatural. Solo el crujido de sus propios
pasos sobre los escombros lo acompañaba. ¿Qué demonios estoy buscando?, susurró para sí mismo, alumbrando con una linterna vieja. Y entonces lo vio. Una caja de madera semioculta bajo un pupitre caído. Se agachó. La abrió con manos temblorosas. Dentro había 3 cosas. Un cuaderno de tapas verdes con el nombre Diego M. escrito a mano. Una foto rota en 2 donde aparecían 3 niños abrazados. Uno de ellos era Ernesto. Una carta sellada con cera roja dirigida a quien aún recuerde. Su corazón se paralizó. Diego. Diego Márquez, su mejor amigo de infancia, el niño que desapareció misteriosamente en 6º grado, aquel que tras una pelea con unos compañeros violentos nunca volvió a la escuela. Ernesto recordaba perfectamente aquel día. Ellos 2 estaban en el aula vacía cuando todo ocurrió. Diego se enfrentó a Ramiro y su grupo por acosar a un chico con síndrome de Down. Hubo empujones, gritos y luego Diego cayó por las escaleras. El director, para evitar escándalos, encubrió todo. Nadie fue castigado. Y los padres de Diego, familia humilde, se marcharon del pueblo esa misma semana. Ernesto, por miedo y presión, nunca contó la verdad. Y desde entonces cargaba con esa culpa en silencio. «Dios mío», susurró mientras el sudor frío le recorría la espalda. «Diego, ¿estás vivo?». Con manos temblorosas abrió la carta. «Si estás leyendo esto, es porque finalmente has tenido el valor de volver. Sé quién eres y sé lo que no hiciste. No busco venganza, solo justicia. Tú fuiste testigo, tú sabes la verdad. Ramiro y sus amigos siguieron sus vidas como si nada, pero yo viví en la sombra. Si quieres redimirte, ven solo mañana a las 8 en punto, al viejo gimnasio municipal. No traigas a nadie, no digas nada. Ahí se revelará todo». Ernesto dejó caer la carta. El aire parecía haberse congelado. Un crujido lo hizo girarse en seco. Alguien lo estaba observando. Entre la oscuridad, alcanzó a ver una silueta que se alejaba corriendo, pero cuando salió al exterior ya no había nadie, solo su camioneta, con la puerta del conductor abierta. Sobre el volante, otra nota pegada con cinta adhesiva. «Ya no eres el único que recuerda, Ernesto. Nos vemos mañana, y esta vez no habrá silencios». A la mañana siguiente, Marina despertó sola. Encontró sobre la mesa de la cocina un sobre con su nombre. Dentro una hoja escrito a mano. «Mi amor, si no regreso esta noche, quiero que sepas que te amo. Pero hay cosas que uno no puede seguir enterrando. No soy un héroe, solo soy un hombre que lleva 40 años huyendo de un niño que me miraba con confianza y a quien le fallé. Perdóname si alguna vez te oculté partes de mí. Esta noche tal vez pueda recuperarlas». 7:57 p.m. El gimnasio municipal estaba oscuro, cerrado con cadenas, pero una puerta lateral había sido forzada. Ernesto, con paso firme, cruzó la entrada. En el centro del salón, una figura encapuchada lo esperaba. La tensión era insoportable. «¿Eres tú?», preguntó Ernesto. Silencio. «¿Diego?». La figura se quitó la capucha, y lo que Ernesto vio lo dejó sin aliento. La luz del gimnasio municipal era tenue. Solo una lámpara colgante al centro iluminaba el espacio como un escenario teatral. El resto del lugar permanecía envuelto en sombras, como si el pasado mismo se negara a mostrarse del todo. Ernesto dio un paso hacia adelante. Su garganta estaba seca. La figura frente a él, ya sin capucha, era un hombre de rostro duro, marcado por la vida, con barba de días y ojos que cargaban demasiadas noches sin dormir.
pero había algo familiar en esa mirada. Demasiado familiar. Diego, susurró. El hombre no respondió al instante. Lo observó en silencio, como si pesara cada segundo de aquellos más de 40 años de ausencia. «¿Así que aún puedes decir mi nombre sin que te tiemble la voz?», dijo al fin con tono grave. Ernesto tragó saliva. «No sabía si estabas vivo. Te busqué durante años, en los registros. Nadie sabía nada». «Porque nadie quiso saber nada, Ernesto. Todos congieron, empezando por ti». Silencio. Ernesto bajó la mirada. «Tienes razón». Diego dio un paso hacia adelante, sus botas resonando contra el suelo de concreto. ¿Sabes qué es lo último que recuerdo de aquel día? No fue la caída, no fue el olor, fue tu cara, mirándome desde arriba de las escaleras y no diciendo nada. Ernesto sintió que el peso de ese recuerdo le atravesaba el pecho. Tenía miedo, me presionaron, dijeron que si hablaba, expulsarían a mi madre del trabajo en la escuela. Ella era todo lo que tenía. Y yo también era todo lo que tenía, replicó Diego. Mi familia se fue con lo puesto. Vivimos en casas prestadas, trabajos temporales. Perdimos todo. Lo sé, susurró Ernesto. No hay palabras que lo justifiquen. Diego lo miró fijo. No vine por disculpas, vine por la verdad. Porque no soy el único que lo merece. Hay otros. El chico con síndrome de Down, los profesores que callaron, los cobardes que miraron hacia otro lado. ¿Qué haremos con todo eso? Ernesto caminó lentamente al centro del gimnasio. Contarlo, todo, sin filtro, sin vergüenza. Que la ciudad entera sepa lo que pasó. Que el premio que me quieren dar sepa a verdad, no a teatro. Diego dejó escapar una risa seca. ¿Y crees que con eso basta? No, pero es un comienzo. Hubo una pausa larga. El único sonido era el zumbido de la lámpara sobre sus cabezas. He grabado todo esto, dijo Diego, levantando un pequeño micrófono escondido bajo su chaqueta. Y pienso hacerlo público, mañana. Ernesto asintió sin dudar. Hazlo. Yo también hablaré. Diego se mostró sorprendido. ¿Sin miedo? He vivido con miedo suficiente por una vida entera. Es hora de hacer las paces con el niño que fui y con el que dejé caer. Ambos hombres se miraron en silencio. Y por primera vez no había odio entre ellos. Solo el reconocimiento mutuo de un dolor compartido. Una herida abierta que finalmente comenzaba a cicatrizar. Horas después, en la casa de Ernesto, Marina esperaba en la sala sin dormir. Las luces encendidas, el café frío, el teléfono sin señal. Cuando la puerta se abrió, corrió hacia él. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Ernesto la abrazó, fuerte, con una fuerza que contenía 40 años de silencios. Hablé con Diego. Marina se congeló. ¿Era él? ¿Estaba vivo? Sí, más vivo que nunca, y con más coraje del que jamás tuve. ¿Y ahora? Ernesto la miró a los ojos. Ahora empieza la verdadera historia. Día siguiente. 10 de la mañana. Plaza Central del pueblo. Una conferencia de prensa improvisada comenzaba a reunir a periodistas locales, vecinos y curiosos. Ernesto y Diego, codo a codo, subieron al estrado. A su lado, Marina y Sofía. Ningún político, ningún empresario, solo personas reales. Ernesto tomó el micrófono. Buenos días. Mi nombre es Ernesto Muñoz. Durante más de 40 años, he vivido con un silencio que no me pertenecía solo a mí. Hoy, vengo a romperlo. Y comenzó a contar todo. Desde el bullying, el accidente,
el encubrimiento, la presión, la cobardía. No se dejó nada. Diego luego tomó la palabra. No estoy aquí para castigar a Ernesto. Estoy aquí para señalar el sistema que permitió que un niño fuera destruido mientras otros migraron hacia otro lado. Hubo llantos, hubo abrazos, pero también hubo preguntas difíciles, y Ernesto las respondió todas. Esa noche, la entrevista nacional en televisión que iba a celebrar la valentía cívica de Ernesto cambió de guión. El conductor abrió el programa así: Hoy no hablaremos de un héroe perfecto. Hoy hablaremos de un hombre que falló, pero tuvo el coraje de volver. Y de otro que fue olvidado, pero decidió perdonar. En las redes sociales, los hashtags comenzaron a explotar. Hashtag Ernesto Muñoz. Hashtag Diego está vivo. Hashtag La verdad después de 40 años. Hashtag Héroes imperfectos. Hashtag El silencio también es violencia. Y así, la historia del chofer humilde que sorprendió a todos se transformó en algo más grande. Un movimiento, una reflexión nacional, un espejo para todos. Las calles del pueblo amanecieron diferentes al día siguiente, como si algo, invisible pero poderoso, hubiese removido las capas de silencio acumuladas durante décadas. Los titulares de los periódicos locales hablaban por sí solos. Valentía tras el silencio, la verdad que estremeció a San Martín. 2 antiguos compañeros, una sola herida nacional. Cuando un héroe no es el que salva, sino el que confiesa. Y mientras la historia se propagaba, las reacciones no tardaron en llegar. En las redes sociales, miles de usuarios comentaban con emoción, con rabia, con identificación. Las personas comenzaron a compartir sus propias historias, de abusos callados, de silencios impuestos, de arrepentimientos que no sabían cómo verbalizar. Yo también callé cuando vi a mi hermana ser acosada en la escuela. Mi mejor amiga desapareció del colegio y nadie habló jamás del por qué. Gracias, Ernesto, por poner palabras a nuestra vergüenza. Ernesto Muñoz, que hasta hace unos días era simplemente el conductor del autobús, se convirtió en símbolo de una generación silenciada que comenzaba a despertar. Pero no todos aplaudían. En una oficina de vidrio, en un piso alto de un edificio corporativo, Ramiro lanzaba su celular contra la pared. ¡Idiota! ¡Imbécil!, gritó, mientras su asistente lo miraba aterrorizada. Señor Ramiro, ¿qué hacemos con las solicitudes de entrevista? La prensa está esperando su declaración. No voy a declarar nada, bramó. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿No me van a tumbar por una historia de hace 40 años? Pero sí lo iban a tumbar. Las redes sociales comenzaron a escarbar. Viejas denuncias internas por despidos injustificados, acusaciones de maltrato a empleados, comentarios clasistas filtrados en grabaciones anónimas. Lo que comenzó con una confesión escolar se convirtió en un efecto dominó. Los inversores comenzaron a retirarse. Los clientes exigieron auditorías. El prestigio se volvió polvo. Ramiro, que había construido un imperio de imagen, estaba cayendo por la única grieta que nunca se había preocupado por sellar: la verdad. Mientras tanto, en la pequeña casa de Ernesto, el timbre sonó al atardecer. Era una joven periodista del Canal Nacional. Señor Muñoz, perdone la hora. Sé que ha rechazado varias entrevistas, pero esta no es para televisión. Es para mi abuelo. ¿Tu abuelo? Sí, estudió con usted. Me dijo, pregúntale a Ernesto si aún recuerda cuando le prestó el suéter en 6º grado. Ernesto rió con nostalgia.
Claro que lo recuerdo. Fue la primera vez que no tuve frío en invierno. La joven sonrió. Entonces, quiero escribir algo más que una noticia. Quiero escribir una memoria. Para que esta historia no sea solo viral, sino que sea eterna. Ernesto le invitó a pasar. En la mesa, Marina servía café, y Diego, quien ya se quedaba con ellos durante la investigación judicial, hojeaba álbumes antiguos. ¿Sabes?, dijo sin apartar la vista de una fotografía, nunca pensé que volvería a ver este pueblo, pero ahora siento que nunca debería haberme ido. Ernesto lo miró. O tal vez, nunca debimos dejar que te fueras solo. Ambos compartieron un silencio lleno de significado. Días después, en la alcaldía, se organizó una ceremonia pública. No por Ernesto, no por Diego, sino por todos los que alguna vez fueron invisibles. La plaza se llenó de personas que llevaban camisetas con mensajes como «El silencio también es violencia. Ser testigo es tener responsabilidad. Nunca es tarde para decir la verdad». El alcalde, notablemente conmovido, anunció al micrófono: «Hoy, el gimnasio municipal llevará un nuevo nombre. Centro Comunitario Diego Márquez, por la valentía de los que no fueron escuchados». Los aplausos fueron espontáneos, vivos, puros. Diego, con la voz quebrada, agradeció entre lágrimas. No imaginé que mi nombre valdría algo otra vez, pero hoy sé que nunca dejó de valer. Esa misma noche, Marina y Ernesto salieron a caminar. El pueblo dormía. La luna, redonda y brillante, parecía mirarles con complicidad. ¿Crees que todo esto ha terminado?, preguntó Marina mientras entrelazaba sus dedos con los de él. Ernesto miró al cielo. No, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que ha comenzado lo correcto. Y mientras caminaban de regreso, pasaron frente al autobús escolar que Ernesto aún conducía algunos días por vocación. En el parabrisas, alguien había dejado una nota escrita a mano. «Gracias por llevarnos, aunque no supiéramos a dónde íbamos». Ernesto sonrió y comprendió que a veces los caminos más largos no llevan a un destino, sino a una verdad. Pasaron algunas semanas. El pueblo de San Martín había regresado a su ritmo tranquilo, pero algo era distinto. No se notaba en los edificios ni en los horarios de los autobuses. Se notaba en las miradas, en los saludos, en el peso de las palabras. En el aire flotaba algo nuevo, una verdad compartida. Ernesto seguía despertando temprano. Ya no conducía el autobús todos los días, pero lo hacía de vez en cuando, por puro gusto, no por necesidad. Su jubilación estaba asegurada. Marina tenía suficientes recursos para vivir 3 vidas cómodas, pero él aún prefería las calles, el timón entre las manos, el saludo de los niños que subían al autobús y decían: «Hola, don Ernesto». Y él respondía siempre igual: «Sube, campeón, hoy vamos lejos». Una mañana cualquiera, mientras estacionaba frente a una escuela, una niña pequeña subió sola, con una mochila más grande que ella. Miró a Ernesto con ojos brillantes y le preguntó: «¿Es cierto que usted salvó niños de un autobús en llamas?». Él sonrió, como si la historia ya no fuera suya, sino del pueblo entero. «Algunos dicen eso. Yo solo hice lo que creí correcto». «Mi abuela dice que usted también se equivocó antes, pero luego hizo lo valiente». Ernesto la miró, conmovido.
Tu abuela es sabia. La niña se sentó cerca del timón y antes de bajar en la siguiente parada, le dejó un dibujo. Una figura con gorra de chofer, rodeado de niños sonriendo y un corazón grande en el centro. En letras torcidas se leía: Gracias por enseñarnos que nunca es tarde para hacer lo correcto. Esa tarde, Ernesto volvió a casa. Marina lo esperaba con limonada fría y un sobre la mesa. Llegó esto por correo certificado. Ernesto lo abrió con calma. Era una carta oficial del comité del Premio Valentía Cívica. Señor Ernesto Muñoz, tras revisar cuidadosamente su historia, su decisión de confesar y actuar con integridad, nos complace informarle que ha sido galardonado como Ciudadano Ejemplar del Año por inspirar a toda una nación con su honestidad y humildad. No había premios en efectivo. No había galas con alfombra roja, solo un pergamino y una invitación a hablar en escuelas de todo el país sobre ética, silencio y verdad. Ernesto lo colocó sobre la mesa sin decir palabra. Solo miró a Marina, y ambos sonrieron sin necesidad de explicar nada. Mientras tanto, Ramiro, quien había sido el centro de atención y poder durante décadas, se encontraba en su casa, solo, sin llamadas ni reuniones, frente al televisor. Miraba una entrevista de Ernesto en horario estelar. La periodista preguntaba: Señor Muñoz, si pudiera volver atrás, ¿diría algo diferente en ese momento de silencio? Ernesto pensó unos segundos y respondió con voz serena: Sí, le diría a ese niño caído que lo siento, que fui débil. Pero también le diría que gracias a él aprendí que el silencio es caro y que ahora hablo también por los que aún no pueden. Ramiro apagó el televisor, bajó la cabeza y por primera vez en años lloró sin testigos. En el gimnasio municipal, ahora rebautizado como Centro Comunitario Diego Márquez, se inauguró un mural. Fue pintado por estudiantes del pueblo. En él se veía un autobús en llamas, una figura ayudando a niños a bajar, una sombra a lo lejos observando, y en lo alto escrito con letras grandes: La verdad no siempre grita, a veces espera. Un mes después, Diego y Ernesto fueron invitados juntos a una charla en la Universidad Nacional. Al final del evento, un joven se acercó con los ojos llorosos. Mi padre fue uno de los que los maltrató. Quiero pedirles perdón por él, por mí, por todos los que nos quedamos callados. Diego lo abrazó, Ernesto también. El perdón no es para quien lo pide, sino para quien lo necesita. Y así, la historia del conductor ignorado en una cena de exalumnos no terminó con venganza, ni con aplausos vacíos. Terminó con un pueblo más honesto, una memoria colectiva recuperada, una generación de niños aprendiendo que ser testigo también es ser responsable. Y un hombre mayor, en paz, que cada mañana seguía saludando con una sonrisa, aunque ya no cargara pasajeros, sino lecciones vivas.